Muy buenos días, hoy día es miércoles 4 de agosto del 2021. El día de hoy estamos en miércoles de contactología en franja visual y miércoles de contactología en Yacle. El día de hoy vamos a conversar con la doctora Sandra Herrera, ella nos acompaña desde Bucaramanga, en Colombia, y es optómetra egresada de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga, en Colombia. Es especialista en segmento anterior y lentes de contacto. También es especialista en seguridad y salud en el trabajo de la misma Universidad Santo Tomás. Es docente de pre y posgrado en el área de cuidado primario y lentes de contacto en la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Bucaramanga. Así que Sandra, muy buenos días, bienvenida al programa de Yacle. Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los que nos escuchan y muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a conversar con Sandra de un tema muy interesante porque los cuidados posteriores a la adaptación de lentes de contacto muchas veces no los tomamos tan en cuenta cuando entramos en la rutina de la práctica clínica, pero yo creo que son sumamente importantes porque eso de alguna forma garantiza el sostenimiento, el seguimiento, la posadaptación de nuestros pacientes que adaptamos y que inician el trabajo de la adaptación de lentes de contacto o el proceso de la adaptación de lentes de contacto con nosotros. Así que el día de hoy vamos a conversar de este tema con la doctora Sandra Herrera. Entonces vamos a comenzar con las claves para el éxito, ¿no? La adaptación, el cuidado de mantenimiento y los controles, ¿no? O sea, yo creo que en estas tres áreas podríamos centrar básicamente las claves para el éxito en una adaptación de lentes de contacto. Sandra, ¿qué opinas tú respecto a este tema? Bueno, definitivamente el cuidado y el mantenimiento y ese seguimiento de las adaptaciones para mí tal vez sería como el 60% del éxito de la adaptación. Es muy importante mantener al paciente controlado y podemos definitivamente con una buena prueba y un seguimiento de la adaptación poder manejar todos esos pequeños problemas que se pueden controlar con sencillas maniobras, evitando la deserción de los pacientes o complicaciones que nos vayan a llevar a ya necesariamente un tratamiento farmacológico y la suspensión del lente de contacto. Así que totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. Claro, yo creo que en esta época hemos aprendido mucho a la conciencia de prevención y sabemos lo importante que es prevenir problemas futuros. Sabemos, como tú dices, y coincido contigo, que más del 50%, 60%, de repente hasta un poco más del éxito en una adaptación de lentes de contacto está directamente asociado a mantener la adaptación en un buen curso a través del cuidado, mantenimiento y los controles posteriores al paciente, ¿no? No solamente es la adaptación inicial, de la cual podríamos decir que parte de la responsabilidad del paciente, pero gran parte del éxito también de la adaptación está en que nosotros pongamos una buena educación al paciente, ¿no? Que eduquemos y aprovechemos las oportunidades que tenemos en los controles de, como tú decías, de corregir ciertos problemas que se van a ir presentando en el uso de los pacientes, porque o ellos desconocen o porque en el momento inicial de repente no tuvieron claro el mensaje. Entonces es una buena oportunidad cada vez que citamos a un paciente a control. Tú me comentabas hace un momento antes de comenzar que ustedes tenían un estricto protocolo de controles con fechas para los pacientes, ¿no? Sí, señor. Nosotros tenemos un protocolo que tratamos de cumplir muy estrictamente acerca de las fechas y de lo que practicamos o de esas test que hacemos en los controles. Adicionalmente a eso, yo también le agregaría lo que tú estás diciendo, que tenemos que ser como muy empáticos acerca de las preguntas que se les hace al paciente y cuando lo escuchamos y la forma en cómo les explicamos, porque a veces tenemos tal vez dificultad en esa comunicación. Y pues de ahí pueden empezar o a surgir las inconformidades y los inconvenientes. Ese sería como el primer punto que yo te diría. Y lo segundo, el cumplimiento a ese protocolo, que para nosotros pues es un hecho cumplido, pues siempre lo tenemos claro, pero que puede tal vez se lo podríamos recomendar a las personas que nos están escuchando. Eh, Definitivamente eso va a evitar inconvenientes y problemas. En este momento de pandemia, los pacientes están esperando como la seguridad en el uso de lentes de contacto porque se ha generado tal vez concepciones erróneas acerca de ese uso de lentes de contacto, pero si le damos la seguridad, si sabemos
lo que definitivamente el paciente va a necesitar, y se lo decimos desde el inicio, yo creo que va a ser seguramente un éxito la adaptación completa del paciente, y son pacientes que van a continuar con el uso, posiblemente con su mejor corrección, que sea un lente de contacto. Sí, yo coincido contigo y además no solamente es porque muchas veces nosotros achacamos culpas de problemas a los pacientes, ¿no? Y decimos, es que los pacientes no cumplen y muchas veces sucede que nosotros tampoco cumplimos esos protocolos que tenemos, que son, digamos, que los hemos hecho con mucho cuidado, que los hemos hecho pensando en un aspecto eminentemente teórico, pero que la práctica también deben corresponder, ¿no? Porque si yo hago un protocolo de seguimiento a un paciente con citas, digamos, escalonadas de la primera semana, del primer mes, del tercer mes, del sexto mes, etcétera, dependiendo de la frecuencia con que yo establezca mi criterio de manejo del paciente, también debo cumplir y no solamente debo, como muchas veces se dice, decirle al paciente en 3 meses lo veo, sino ponerle una fecha al paciente y una hora para que el paciente también tenga esa responsabilidad de asistir a la consulta, ¿no es cierto? Sí, señor. Hay que colocar las fechas estrictas. El protocolo que nosotros utilizamos es a la semana, a los 15 días, a los 30 días estrictamente, y lo volvemos a ver a los 3 meses. En ese transcurso del primer mes, mientras él está culminando su adaptación, porque tenemos que tener claro que cuando yo acabo la prueba el paciente realmente aún no se ha adaptado, puedo revisar básicamente todas las cosas que puedo ir controlando, y esa cercanía con el paciente me puede, digamos, que dar la oportunidad de preguntar sobre inquietudes que se vayan presentando, que a veces no nos podemos fijar en el primer contacto que tenemos con él en la entrega. Entonces, es importante, se los damos por escrito, les colocamos la fecha exacta, al igual que también les entregamos nosotros en una receta el sistema de mantenimiento que van a utilizar, el horario de uso y las fechas de los controles. Entonces, por lo menos le damos esa claridad al paciente de cuándo debe regresar y por qué debe de regresar. Igualmente les tratamos de enfatizar en las consultas que se deben hacer de manera urgente, teniendo claro cuáles son ese proceso de adaptación y lo que se puede presentar de forma normal en esos cambios fisiológicos que se presentan al inicio, pero también que sepa si hay dolor, si el ojo se presenta de una manera típica, pues que debe volver de manera urgente. Eso también se los contamos, Guillermo. Y yo creo que eso va garantizando poco a poco más adherencia de pacientes al uso seguro de lentes de contacto. Claro, y eso hace que el paciente también asuma, creo yo, una responsabilidad consciente, ¿no? De su uso, del éxito de la adaptación, porque como tú decías, a veces en la prueba el paciente sí se entusiasma porque está viendo bien, porque tiene una visión diferente, porque es mejor que sobre todo en las ametropías altas, es mejor que su corrección aérea, pero sucede que ya en el uso, al iniciar el uso de los lentes de contacto, comienzan a surgirle muchas dudas que el paciente no pensó en su momento porque de repente en ese momento inicial no se le ocurrió que podrían pasar esas cosas, ¿no? Y algunos pacientes y hasta ahora siguen preguntando si los lentes se van a ir detrás del ojo y esa es la respuesta. Creo que la pregunta más frecuente y la respuesta más común que le hacemos a los pacientes, sobre todo a los pacientes de primera vez. ¿Y qué pasa con los pacientes ya usuarios, por ejemplo? Aquellos pacientes que ya se han atendido en la clínica con ustedes durante 1 o 2 años. ¿Cuán estricto es ese protocolo que ustedes siguen? ¿Es el mismo que al Volvemos a inicio? hacer, sí, volvemos a hacer la reeducación al paciente, la volvemos a practicar, volvemos a aclarar todas las dudas, volvemos básicamente a hacerles la enseñanza y la entrega como si fuera la primera vez. Por supuesto que ya hay preguntas un poco más prácticas de lo que los pacientes tienen experiencia, pero lo volvemos a hacer. Nos hemos dado cuenta inclusive que cuando tenemos pacientes usuarios que no han tenido ese proceso en la clínica de la universidad o que no tienen ese estricto cumplimiento, hay cosas que ni sabían. Preguntan cosas como la solución hay que cambiarla todos los días, utilizan los lentes de reemplazo mensual por más del mes hasta que ellos ya lo sienten fastidiosos. O sea, son cosas que tú te das cuenta como que tal vez nosotros a nivel de responsables de esas adaptaciones no estamos siendo claros y no estamos haciendo bien el proceso. Entonces, eso es realmente la recomendación más grande. No dejemos de lado
esa entrega, esa enseñanza, esa educación al paciente y la reeducación cuando ya son usuarios, partiendo de que ellos ya lo saben. Aquí en Colombia pasa algo muy particular, no sé si pasa en los otros países, pero estamos viendo que las asesoras son las que están entregando los lentes. Entonces, imagínate lo que puede decir una asesora cuando le entrega los lentes al paciente. Después de, al cabo de un mes o 2 meses, vemos los pacientes con ya complicaciones que requieren suspensión de lente de contacto y finalmente lo que va a pasar es que van a decir, no, los lentes de contacto son malos, me producen infección y realmente no es así. No estamos haciendo una buena praxis, no estamos cuidando esas adaptaciones por medio de los controles estrictos. Sí, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que muchas veces sucede que uno escucha a algunos pacientes que han fracasado en el uso de lentes de contacto, que dejaron de usarlos, que dicen no, y le preguntas por qué dejaste de usarlo, ¿no? Es que no eran cómodos. Y cuando tú comienzas a indagar un poquito más allá de esa respuesta y le preguntas, ¿y cuánto tiempo los usabas? ¿No? ¿Y por cuánto tiempo te los recomendaron? ¿Para cada cuánto tiempo te recomendaron el cambio? Te vas dando cuenta que el paciente usaba un lente mensual por 3 meses, no utilizaba las soluciones que correspondían, entonces tú dices, bueno, o sea, el fracaso del paciente no fue el lente, no fue la solución por separado, fue básicamente un mal hábito de uso o una mala educación de inicio que a ese paciente no se le dio, ¿no? Porque a veces se etiqueta mucho el tema del confort con lentes de contacto, pero sin embargo, cuando comenzamos a buscar un poco más allá, nos damos cuenta que el paciente hace mal uso de los lentes y ese mal uso, pues sí se va a corresponder con una adaptación que en el fondo termina no siendo tan confortable, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y no, y hay algo también que quisiera también agregar. En ese primer contacto que tenemos cuando el paciente está haciendo ese proceso de inserción y remoción que está aprendiendo, hay pacientes que demuestran tal vez mayor habilidad y destreza y hay otros que no. Ayuda mucho y yo lo he comprobado también en práctica clínica privada que si el paciente no presenta esa habilidad es mejor que hagamos una sesión más, que volvamos a con tiempo volver a enseñarle, volver a ayudarle hasta que estemos seguros que él pueda hacer el proceso de manera segura, ¿sí? Evitando cualquier tipo de complicación, se les explica, es algo de establecer buena comunicación con los pacientes y esperamos para que el proceso, digamos que naturalmente se vaya cumpliendo y ellos vayan ganando en habilidad y destreza. ¿Por qué te digo esto? Porque también a veces los pacientes te dicen, no, es que yo no fui capaz de colocarlos, no fui capaz de retirarlos, no me los quito porque no sé bien cómo retirarlos y tal vez podemos nosotros evitar eso y mejorar ese proceso en el inicio, ¿sí? Con un poco más de comunicación. No sé, ¿tú qué crees? Sí, definitivamente lo que mencionas es una práctica común, ¿no? Y a veces ha ocurrido que el paciente, yo lo he visto, como tú decías, la asesora entrega el lente, o sea, el paciente viene a recoger su lente de contacto y ya no pasa consulta, sino la asesora le entrega el lente y le dice, pero quiero ver si puedo practicar. Me dice, ahí tiene un video en el internet y puede verlo para ver cómo se ponen y se sacan los lentes de contacto, ¿no? Entonces después terminamos quejándose que el paciente o el lente no es bueno cuando de alguna forma no educamos, como tú decías, proactivamente al paciente para que realmente sea exitoso. Y si se presenta algún problema, también le indicaremos en su momento que pues, eventualmente podría presentarse algún evento no deseado, pero que, digamos, detectado, digamos, al inicio, pues no se convierte en un problema, ¿no? No vamos a esperar, como tú decías, que el paciente llegue con un ojo rojo doloroso, con secreción, para decir, wow, es una úlcera infecciosa y esto requiere, pues, y en muchos de los países de América Latina, salvo la excepción de Colombia, no se puede prescribir fármaco de segmento anterior, con lo cual el paciente va a oftalmología de urgencia y finalmente deja de usar lentes de contacto porque nadie supo decirle en el momento que ocurrió el evento cómo se podría manejar, ¿no? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, una paciente usuaria de gas permeable de muchísimos años de gas permeable, eh, digamos, con un mal hábito de uso, que yo la recibí acá en la consulta, vino porque tuvo una queratitis microbiana por gas permeable, algo rarísimo, pero fue porque cuando indagué un poquito más qué había pasado con ella, el lente tenía como 4 años, lo limpiaba simplemente con solución salina, entonces, bueno, lo limpiaba según la perspectiva de ella,
Y obviamente entendía cuál había sido el problema, ¿no? Un lente con mala higiene, un lente con características ya de mucho deterioro en la superficie que produjeron básicamente un nivel de contaminación. Dormía con lentes de contacto, los lentes tenían baja oxigenación, entonces como que acumuló todo lo negativo en esa adaptación y es una úlcera, ¿no? Y hasta ahora sigue usando lente de contacto. O sea, por suerte la úlcera se la trataron, yo la vi después de como un mes y medio de que había recibido un tratamiento, la recomendaron al consultorio. Y sigue usando lentes de contacto. Obviamente entendió el mensaje, sabe que los debe cambiar con mucho más frecuencia, que cualquier molestia, por pequeña que sea, debe llamar al consulta para hacer una cita de reevaluación, ¿no? De tal forma de que aprovechaste la oportunidad de un evento adverso de alguna forma para educar a ese paciente y hacer, convertir un problema serio en una adaptación exitosa nuevamente, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja aquí en Colombia que podemos hacer esos controles muy dirigidos hacia el cuidado primario, ¿sí? Y ahorita estaba escuchándote atentamente y digo, pues el paciente realmente no tuvo tanta complicación para todo lo que tú le sumaste, pero esa parte de enseñar al paciente que si hay, por ejemplo, hiperemia limbal es algo que corresponde a algo que es un signo, vaya a su control, cuéntele a su optómetra o su optometrista. Eso es muy importante, que ellos sepan identificar cuándo volver, ¿sí? Y básicamente asumir la responsabilidad de los pacientes que no fueron adaptados por nosotros como si fueran nuestros. ¿A qué me refiero? Posiblemente puede venir un paciente que yo no lo he visto, que no es mi paciente, y con una sencilla pregunta yo puedo decir, hay que parar, hay que revisar, vamos a suspender el uso del lente, vamos a volver a revisar la superficie, ¿sí? O hacer todas las pruebas lagrimales, porque posiblemente pueda ajustar algo en el beneficio digamos que de esa salud ocular. Otra cosa que también me estaba ahorita pensando en eso mismo es el lubricante. A veces nosotros no estamos claros si el paciente requiere o no lubricante. No sé cómo tú lo veas. Para mí es claro que si voy a empezar un proceso al sistema de mantenimiento, lo ideal es sumarle un lubricante que tenga buenas propiedades, pero no sé, ¿tú qué crees? Yo creo que sí, a veces dejamos un poquito de lado sobre todo en la lente de contacto blando, con el uso de los multipropósitos, perdón, se dejó un poco de lado los lubricantes remectantes como acompañamiento a la solución, pero lubricar o remectar la superficie facilita la remoción de desechos en la superficie del propio metabolismo corneal, ¿no? Yo creo que es una muy buena opción facilitar remoción de desechos a partir de, pues, que el paciente utilice una lubricación desde el inicio, ¿no? Porque muchas veces al principio decíamos, si el paciente comienza a tener sensación de sequedad, pues le daremos un lubricante remectante, ¿no? Pero si no tiene nada, pues que se quede como está. Y yo creo que sí es una muy buena opción desde el inicio indicar algún tipo de gota acompañante que sea un lubricante, sea un remectante o que cumpla las dos funciones para de alguna forma evitar pues el deterioro más, digamos, prematuro del lente de contacto que ya tiene un tiempo de vida determinado tanto por el fabricante como en la recomendación de uso, ¿no? De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros en los controles, te cuento un poquito más, en los controles nosotros siempre practicamos pruebas lagrimales, retiramos el lente y hacemos la valoración de la superficie y volvemos a practicar pruebas lagrimales. Y eso nos ha dado pues la ventaja de poder controlar esa disminución en los marcadores y poder controlarlo antes de que se presente el problema. Entonces, a veces lo olvidamos. Realmente olvidamos prescribir el lubricante o el humectante al inicio de la adaptación, pero vamos como corrigiendo. Igualmente, pues se puede ir revisando con toda la valoración completa de la superficie qué más necesita el paciente. O definitivamente contarle que es normal que su ojo esté presentando este síntoma, pero que poco a poco va a ir, digamos que disminuyendo esa sensación. Esos controles para nosotros son básicos en la valoración de la superficie ocular y también observar el lente de contacto buscando signos de falta de limpieza, revisar el estuche, todo lo que estaba en contacto con él nos puede dar y nos puede determinar cuál va a ser el paso a seguir, pero estamos todavía con el seguimiento al paciente, él no está por allá solito como sin a quién preguntarle.
Claro, es un poco complementar pues cosas tan obvias como, por ejemplo, recomendaciones de limpieza, recomendaciones de inserción del lente, derecho revés, por ejemplo, como tú decías, soluciones de cuidado y mantenimiento en el uso, ¿no? Que es parte de la educación que le debemos dar al paciente, explicarle el por qué debe utilizar determinado producto de cuidado y mantenimiento. Y en todo caso, si él no encuentra, porque donde vive no hay lo que yo le recomendé, pues que llame y nos pregunte a nosotros qué opción alternativa podría tener, ¿no? Porque yo creo que sucede en toda América Latina que cuando uno va a una botica o farmacia y no hay lo que ellos tienen porque se acabó, al paciente le tratan de dar lo que encuentran disponible y muchas veces probablemente pueda ser parte del problema de inconfort en el paciente si no estaba utilizando pues la solución que fue la más adecuada para él en función a lo que nosotros evaluamos en el momento de la prueba, como tú decías, sobre todo en el área de superficie ocular, ¿no? Que es algo que a veces dejamos un poquito de lado. Sí, señor. En la educación y los cuidados, yo también sugiero mucho recalcarle al paciente el cambio del estuche. Por experiencia se ve cuando los pacientes llegan con el estuche que tal vez no lo cambian cada vez que compran su solución, ¿sí? No lo saben, no lo asumen y no lo cambian. Y entonces tienen la colección de los estuches nuevos y están utilizando el mismo por toda la vida. Entonces, pues yo me río porque son cosas simples, pero que si no se las decimos a los pacientes, ellos sencillamente no lo van a asumir. Viendo el estuche ahorita, estoy recordando estuches así llenos de maquillaje y Sí, objetos sí, sí. diferentes. Y cuando tú le preguntas al paciente si no tiene otro estuche nuevo, te dice, sí, tengo como tres, cuatro, pero no lo he cambiado, ¿no? Entonces, es un detalle también que se Sí, le debe decir al paciente, cada 3 meses al menos debe cambiar los estuches, además de la limpieza diaria que debería tener un estuche por rutina, ¿no? Porque ahí van a ir los lentes de contacto que usted se pone directamente sobre su ojo, yo le digo al paciente, entonces, esto debe estar también limpio, ¿no? O sea, no es tan no es que el estuche simplemente es una parte decorativa, sobre todo estos estuches que son, que luego los venden y tienen el espejito, tienen sí, el muñequito, fashion. que la gente quiere guardarlos porque lo compró, porque le llamó la atención como si fuera un case de estuche de lente de celular, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, yo también he visto de eso. Sí, son tan lindos, pues igual no necesitan cambio. Sí, por más lindo que sean, igual hay que cambiarlos. Ahora, tú mencionabas la evaluación del segmento anterior y esto, ¿en qué momento, no? O sea, ¿en qué momento la evaluación del segmento anterior? ¿El antes de la adaptación, el durante la adaptación? No digamos después de la adaptación, porque definitivamente se supondría que después involucraría un corte en el proceso, pero un después también podría ser alguna complicación que yo tengo que evaluar a profundidad, que tengo que registrar, que tengo que de alguna forma hacer que el paciente entienda qué es lo que pasó y que si bien puede haber sido un evento adverso, pues definitivamente de manera conjunta podemos mantener y continuar la adaptación, sí, porque parte de mi responsabilidad profesional y mi conocimiento van a hacer que ese manejo sea realmente adecuado. La evaluación del segmento anterior debe realizarse antes de la prueba para determinar si vamos a tener las condiciones fisiológicas normales para poder hacer la prueba. Y esa evaluación del segmento anterior debe también cubrir una serie de pruebas lagrimales, ¿sí? Y de superficie, entre ellas, pues, utilizar alguna tinción vital, sea lisamina verde, fluoresceína, la que utilicemos en el consultorio. Eso, a mi parecer, debe ser requisito antes de hacer la prueba, ¿sí? Reconocer si está en buenas condiciones esa superficie para poder hacer la prueba. Posterior a ella también, posterior a la prueba, ya en el primer control es importante poder determinar cómo se está asumiendo ese cambio en todos los marcadores y pues va a ser determinante para poder ajustar algunas cosas o el horario de uso o el sistema de mantenimiento, porque yo creo que todos los pacientes
van a tener algún tipo de cambio. Partiendo de eso, hay cosas que yo puedo regular. Por ejemplo, si estoy utilizando determinado sistema de mantenimiento, para no decir ningún nombre, y veo alguna reacción alérgica, tal vez yo puedo prever qué hacer en ese momento, antes de que ya se vuelva algo patológico y que se vuelva crónico. Entonces, siempre la evaluación de segmento anterior de superficie debe hacerse antes de la prueba y también lo debemos por lo menos hacer en el primer control. ¿Sí? Una buena examen con lámpara de hendidura, revisar todos los marcadores lagrimales y además de eso utilizar algún tipo de tinción vital. Eso es lo que yo sugiero para que definitivamente tengamos éxito en la adaptación. Tú has mencionado las tinciones vitales como la fluoresceína, por ejemplo, que de alguna son herramientas fundamentales en el manejo previo a la adaptación porque nos permiten evaluar el segmento anterior, la película lagrimal específicamente, de manera mucho más profunda. Nos permiten también observar ciertos patrones de tinción que podrían darnos el antecedente en el uso, como tú decías, no solamente el antes, sino el durante también en los controles. Retirar el lente, teñir y ver si es que todo va bien, si es que como observamos en la imagen superior izquierda, yo encuentro ese tipo de tinción y el paciente es usuario de lentes de contacto rígido gas permeable, pues entenderé que hay un problema en la adaptación, que está haciendo síndrome de 3 y 9, o si el paciente tiene una tinción difusa, de repente el problema está asociado a la solución que está utilizando en conjunción con el lente de contacto, o si el paciente tiene una úlcera como la que se muestra en la imagen inferior, pues me va a indicar que estoy frente a un problema de una úlcera y que debo tomar alguna acción. Cada imagen que yo observe de fluoresceína me va a decir qué curso de acción tomar, me va a aproximar a la relación causa-efecto de tal manera de que yo pueda manejar de mejor manera clínicamente el caso del paciente. Sí, es mucho más fácil poder hacer una valoración con fluoresceína porque digamos que el uso está un poco más normalizado en nuestros consultorios. Inclusive el acceso a la fluoresceína es más fácil que a la lisamina. Con la fluoresceína nosotros podemos tener un pronóstico de esa adaptación y adicionalmente a eso controlar las posibles patologías que se vayan a presentar. Siempre que estamos ante algún tipo de queratopatía epitelial o más profunda, como la úlcera que tú nos estás presentando acá, debemos partir de la suspensión del lente de contacto y muy seguramente con la comunicación del paciente y resolviendo esas dudas que empiezan a inquietarte a ti como si fue que no usó el lente con el horario de uso que yo le recomendé. Ahí venimos como con la inquietud de él realmente siguió mis indicaciones, si está haciendo el cambio de acuerdo al reemplazo que yo le indiqué. Todo eso pues voy a tener que poderlo analizar y correlacionar con lo que se me está presentando durante el examen. Y la fluoresceína y la tensión con fluoresceína nos va a indicar posiblemente hacia dónde irnos, hacia dónde seguir. Una úlcera corneal pues requiere un tratamiento un poco más agresivo, tal vez la queratopatía epitelial superficial va a ser algo que vaya a ser más pasajero, pero tenemos que buscar el por qué está sucediendo. Que finalmente eso sería como lo que yo te concluiría ahorita. Hay que buscar el por qué se está presentando, ¿sí? No es normal, partimos de que no es normal, pero busquemos qué es lo que hay que mejorar, ¿sí? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien o que el paciente tal vez no hice yo las indicaciones que yo le di para poder mejorar? Y eso definitivamente se hace con el seguimiento, un buen seguimiento al paciente. Sí, claro, desde la perspectiva clínica, muchas veces hemos usado la fluoresceína para evaluar de repente el BUT previo a la valoración del paciente, para evaluar la estabilidad de la película lagrimal. Lo hemos usado con los lentes de contacto rígido gas permeable para hacer fluorograma, pero luego a veces en la rutina no lo usamos posteriormente en los controles, ¿no? Porque decimos, le voy a sacar un lente de contacto blando y después se lo voy a insertar. Si no limpio adecuadamente, enjuago adecuadamente la superficie, de repente el lente se tiñe, mejor no. Y es algo que tenemos que hacer, ¿no? Porque es parte de la responsabilidad profesional para con el paciente. O sea, yo no puedo darme cuenta si el paciente está teniendo un problema, por ejemplo, si es asintomático, si yo no lo detecto en su momento, ¿no? Como tú decías, detectar oportunamente para evitar, pues, mayores problemas. Definitivamente es importante
Y eso, por eso es que hay que recalcar de realizar todas las pruebas que se puedan y pues en especial esta en los momentos también de los controles. Inclusive un buen examen con lámpara de hendidura utilizando una tensión vital nos va a llevar por un buen camino. Y hay algo también importante con lo que tú decías ahorita, Guillermo, y es que cuando los pacientes son usuarios antiguos de lentes de contacto, ellos se acostumbraron a tener la sensación de molestia o sencillamente ya están hipoestésicos, ya no están sintiendo. Entonces, esa es una razón mayor por qué nosotros debemos hacer la valoración a pesar de que ya sean usuarios, porque ya no van a venir a nuestro consultorio a contarnos si les duele, si les arde, si tienen sensación de cuerpo extraño, ya no lo van a sentir. Entonces, yo les digo a mis estudiantes que esos son los pacientes que más debemos controlar, ¿sí? Yo leí hace poco, no te puedo citar el artículo, pero realmente se han encontrado complicaciones en una muestra muy pequeña, en el estudio que leí, complicaciones, digamos que de forma grave, con compromiso visual a usuarios antiguos de lentes de contacto. Porque ellos ya están confiados, ellos ya son los expertos, ya ni siquiera les contamos qué tipo de lente les estamos entregando nuevamente. Y además también tienes que, como tú decías, ¿no? El paciente se adapta al lente y es el típico paciente que te dice, bueno, los lentes sí generan un poquito de incomodidad, pero lo puedo tolerar, ¿no? Entonces, y se acostumbran a eso, o como tú dices, ya comienzan en el tiempo a hacer cierto nivel de hipoestesia, entonces ya no lo toman en cuenta. Yo le digo a los pacientes, no es normal que el ojo se ponga rojo, pues, o sea, el ojo rojo es un signo de alerta. Si usted tiene enrojecimiento al final del día es porque algo está pasando, de repente, pues el lente se deshidrató, usted ha cambiado, porque también hay que entender, sobre todo en los usuarios de lentes de contacto de muchos años, que podría eventualmente que la película lagrimal va cambiando, que las características hormonales, si la paciente es de sexo femenino, van a ir cambiando y modulándose en el tiempo, y en los pacientes adultos, pues la película lagrimal, los hábitos de uso, los hábitos de visión, van a influenciar que de repente ese lente que era exitoso por 10 o 15 años, el mismo tipo de lente, pues en el año 16 tendré que cambiar y hacer una readaptación desde cero y decirle al paciente, mire, vamos a adoptar otro lente, pero tranquilo, aquí vamos a comenzar como el primer día cuando usted le adaptamos lente de contacto y probablemente tengamos que pedir un lente de prueba y sobre ese lente de prueba hacer una adaptación final. Y no es que vamos a cambiar simplemente -3 por -3 con la otra, en el otro diseño o el otro material, ¿no? Definitivamente. A veces los pacientes dicen, sí, me cambiaron de lente, pero realmente fue que le cambiaron la marca. La marca se actualizó y le cambiaron la marca, pero no, ya no está funcionando tal vez ese lente para ese paciente. Tienes toda la razón. Se encuentra mucho, realmente se encuentra mucho. Tú mencionaste, por ejemplo, la lisamina verde, que es obviamente menos popular en el manejo de la consulta, que hoy día ha ganado mucho más espacio por criterios como el de DIUS 2, recomendadas pues para la valoración de ojo seco, que también es un aspecto importante en la consulta porque estos parámetros de tinción de lisamina verde, que específicamente más están enfocados más en la atención de epitelio conjuntival, por ejemplo, nos permiten a nosotros entender si es que hay algún cambio, si el paciente está presentando algún cambio en la superficie ocular, pues comenzar a modularnos, ¿no? Y ver qué manejo se le va a hacer paralelamente al uso de lentes de contacto, o si el paciente finalmente tendrá que dejar de usar un tipo de lente específico de lente de contacto y pasar a otro diseño, a otro tipo de material en el uso de los lentes de contacto. Entonces también es importante, creo yo, que en la valoración sea el paciente de primera vez, sea un paciente que es habitual de la consulta, sea el paciente que llega a la consulta por primera vez, pero es usuario de muchos años, hacer todos estos exámenes como parte de nuestra rutina de valoración. Sí, señor. La lisamina verde tiene varias ventajas si yo la comparo, por ejemplo, con la rosa de Bengala, que definitivamente ya no es popular. La rosa de Bengala pues tenía bastante toxicidad. En cambio, la lisamina verde nos puede dejar ver esas células que están presentando algún tipo de daño o de cambio y es mucho más específica para el epitelio conjuntival. Sí, específica y se encuentra mayor sensibilidad en las células conjuntivales, pero es de gran ayuda para poder revisar esa superficie
y declarar que el paciente definitivamente es apto para poder utilizar el lente de contacto. La lisamina verde nos sirve muchísimo, nos da un pronóstico maravilloso acerca de cómo se va a cumplir ese proceso de adaptación del paciente. Yo creo que debería agregarse, además del examen con la fluoresceína, deberíamos también practicar la lisamina verde en lo posible. Sí, yo sé que a veces el tiempo es corto y nuestros pacientes de lentes pues están sumados a una fila de otros pacientes ahí en espera, pero sería maravilloso que pudiéramos realizar las dos. Claro, yo también coincido contigo en ese aspecto, ¿no? De realizar las dos. Y muchas veces se pueden hacer de forma simultánea, ¿no? Porque recordando que la fluoresceína va a teñir principalmente células epiteliales de la córnea y, como decías tú, la lisamina va a tener células epiteliales principalmente del epitelio de la conjuntiva, ¿no? Podríamos tener las dos concurrentes en el momento de la valoración porque van a teñir características diferentes y van a servir para que yo pueda caracterizar específicamente frente a qué tipo de paciente estoy y cuál va a ser el manejo más adecuado de mi paciente, si es que tengo un paciente que se comienza a quejar de incomodidad en el uso de los lentes, que los siente como secos al final del día. Pues tengo que comenzar a pensar en que tengo que ir un poquito más allá de la valoración de rutina y simplemente solo del lubricante extra, ¿no? Aquí habría que hacer un trabajo mucho más responsable de alguna forma en el manejo clínico de la adaptación. Y Sí, esto nos lleva a señor. pensar en que educar y reeducar es la clave, ¿no? Definitivamente es clave la educación a nuestros pacientes y nuestra autoeducación, definitivamente, porque lo que estudiamos cuando éramos estudiantes de pregrado, pues cambió muchísimo en los últimos años. Hay mucho más tecnología y conversaba con el doctor Páez hace un par de días y me decía, debemos regresar a lo básico porque si yo no tengo el super topógrafo y no tengo el super sistema de valoración, pues qué cosa hoy día, si no tengo el autorrefractor, pues tengo el retinoscopio, si no tengo el topógrafo, tengo el queratómetro, que si bien no es lo mismo, pero me puede servir para tener una idea mucho más clara de lo que estoy haciendo. Y de la misma forma, creo que las herramientas más importantes para nosotros en este tipo de manejo y en controles es tener buena educación para poder tener un espectro mayor de entendimiento de lo que puede estar pasando con nuestros pacientes. No, definitivamente, Guillermo, tienes toda la razón. No es necesario tener un consultorio dotado de última tecnología. De hecho, yo creo que lo más importante es que hagamos una buena praxis, que tengamos tiempo para contarle y educar a nuestro paciente, que seamos responsables con lo que estamos haciendo. Si tú partes de eso, un consultorio básico lo hace posible, porque hay muchos mecanismos en los que tú puedes definitivamente realizar un buen control y un buen seguimiento al paciente, pero no puedes reemplazar el hecho de que tú lo hagas, de que tú sientes a tu paciente y le puedas comunicar lo que necesitas saber. Eso es irreemplazable, así que como sea y con la tecnología que tengamos, desde que seamos responsables es posible hacerlo. Claro, definitivamente porque si tú tienes toda la tecnología disponible, vamos a suponer que tienes el presupuesto para la tecnología en tu consulta, pero tu nivel de conocimientos no va de la mano con la alta tecnología que tienes, pues haces poco o nada, ¿no? O sea, tienes un consultorio muy bien equipado, pero el valor realmente de la consulta es el profesional que está a cargo. Otro aspecto importante es hábitos versus cumplimiento, ¿no? Muchas veces los pacientes creen ciertas cosas y de esa forma, pues definitivamente cumplen o no cumplen, ¿no? Cuando se le pregunta a los pacientes si cumplen, pues más del 85% del paciente te dice que sí tiene un buen cumplimiento, pero realmente la gran mayoría de estudios que hay respecto a cumplimiento te dicen que en menos del 50% de los pacientes realmente cumplen las indicaciones, ¿no? Y es algo que durante muchos años se ha querido trabajar, pero no hemos logrado de alguna manera reducir esa tasa de incumplimiento del paciente a las indicaciones. Quizás no somos tan, como tú decías, tan explícitos o quizás no le entregamos al paciente una buena información. Y hoy día tenemos, creo yo, gracias a la tecnología, todas las ventajas del mundo, ¿no? Porque
Podría ser que yo le dé al paciente algo impreso y el paciente lo lleve a casa y pase 2, 3 días y se le perdió el papel y nunca más lo encontró. Sin embargo, hoy día tenemos a disposición pues la tecnología para que lo tenga permanentemente disponible. Si tenemos un blog, si tenemos una página web, si la consulta el consultorio tiene una página web, pues el paciente encontrará ahí las indicaciones de forma permanente desde la palma de su mano en un teléfono celular, ¿no? Entonces yo creo que podemos estrechar esos malos hábitos hacia una mejor tasa de cumplimiento. No sé qué opinas tú. Yo totalmente de acuerdo. Yo pienso que de las indicaciones que menos cumplen nuestros usuarios son el reemplazo de los lentes. Pero con eso me he encontrado con algún tipo de inconveniente porque los usuarios ahora ellos no van a tu consulta otra vez a preguntarte, ellos van a Google y le preguntan a San Google. Entonces, como no tienen claridad ni siquiera cuál es el lente que están usando, porque no se los comunicamos, pues sencillamente optan por seguir la indicación que más se les adapta a ellos. Por ejemplo, soluciones de lentes de contacto. Ellos no saben si son blandos o rígidos. Buscaron y lo compran online y te llega la solución que no es. Caso de la vida real. Entonces, es un poco también darles la confianza para que, bueno, llamen a la consulta, ya pregunten, vuelvan, no le pregunten a Google, por favor, y si le van a preguntar a Google, vamos a utilizar tal vez el mecanismo que tú dices. No lo tengo, pero sería maravilloso establecer un blog de comunicación con el paciente y sería pues la forma más asertiva de darles unas buenas indicaciones, no esperando que lo hagan las páginas y que ellos escojan cuál es la información que les conviene. Claro, porque al final, si buscan en Google, como tú decías, que nos encuentren también a nosotros, ¿no? O sea, de alguna forma, que encuentren buena información, no solamente información comercial, que tampoco está mal. O sea, no condeno específicamente a la venta por internet, incluso de lentes de contacto, pero lo que sí deberíamos tomar en cuenta es que el paciente, al tener todas esas herramientas de comunicación con la consulta, el paciente de alguna forma se siente mucho más atado, más dependiente, establece un criterio de mucho más fidelidad con la consulta y realmente, por lo menos yo lo siento yo en experiencia personal, creo que el paciente valora mucho eso. Este, y te consulta. Hoy día tienes el WhatsApp para consultas de los pacientes, a veces a horas inadecuadas, pero los pacientes te mandan un mensaje pensando en que tú estás permanentemente atrás del teléfono listo para responderles. Pero bueno, obviamente respondes en el término de las posibilidades, pero creo que hoy día tenemos una muy buena oportunidad para tratar de buscar que ese cumplimiento sea mayor desde la perspectiva de los pacientes, ¿no? Tienes toda la razón, tenemos más herramientas, tenemos que utilizarlas para poder garantizar el cumplimiento de esas indicaciones. Ahora, un aspecto que está directamente enfocado a los malos hábitos o al no cumplimiento o al mal cumplimiento de las indicaciones, sea estuches, soluciones, reemplazo de los lentes, asistencia a controles, etcétera, es las deserciones, ¿no? Durante muchos años también en algunos artículos de revistas especializadas se habla de las deserciones de los usuarios de lentes de contacto y generalmente en el nicho de mercado de usuarios de lentes de contacto, pues es que no reciben recomendaciones, es que el paciente pasa a ser presbita y deja de usar lentes de contacto por esa misma razón, no se les corrige el astigmatismo de manera adecuada. Justo recibí la semana pasada un paciente que estaba utilizando equivalente esférico en un ojo y nunca le habían dicho que había un lente para corregir ese astigmatismo. El otro ojo es casi esférica la refracción. El tema del precio, pues es circunstancial. Hay muchas cosas que podríamos eventualmente considerar baratas o caras. Eso es una consideración. Dificultad en la inserción, como tú decías, a veces cometemos el error de darle el lente al paciente y bueno, que él aprenda por su propia experiencia, a ver si aprende. Y finalmente sucede que el paciente no aprende a hacerlo, ¿no? Pero el gran problema asociado a la deserción sigue siendo la comodidad, ¿no? Casi el 50% de los pacientes que desertan del uso de lentes de contacto, pues reportaron incomodidad con el uso de los lentes. Y como hemos venido conversando, todo ese problema de comodidad o incomodidad podría ser salvado si el lente se reemplaza a tiempo, si las soluciones son correctas, si el paciente tiene controles, si el paciente tiene una educación adecuada. Yo creo que gran parte de este
razones para deserción podríamos salvarlas en un adecuado, digamos, seguimiento a nuestros pacientes? Estoy leyendo así muy detenidamente la tabla y yo creo que a todo le podríamos nosotros quitar un porcentaje sustancial si podemos utilizar todas las herramientas que tenemos para tener pacientes exitosos y que perduren, ¿no? Que no sea una adaptación de una caja de reemplazo programado, sino que continúen con el uso. Si tú te fijas, todas podemos nosotros, todas podemos intervenirlas, ¿sí? Todas, absolutamente todas. Lo de caros, lo que tú dices, es una percepción muy psicológica del momento que están viviendo tal vez en este momento la población, pero todas las otras las podemos nosotros arreglar, solucionar y disminuirle ese porcentaje sustancialmente. Los lentes se hacen no confortables cuando posiblemente los pacientes no siguen las indicaciones adecuadas y, y eso va a duplicar la presentación de algún tipo de complicación asociada con el uso inadecuado de los lentes de contacto. Así que solamente con eso, con esa práctica, podemos mejorar ese porcentaje, disminuirlo. Claro, porque, y regresamos a lo que habíamos estado conversando, ¿no? Que si yo controlo adecuadamente, si yo educo adecuadamente a mi paciente, incluso el confort es y cuando uno revisa los artículos respecto a confort o comodidad en el uso de lentes de contacto, uno observa que la disminución, obviamente existe definitivamente una disminución del confort, pero en las mismas evaluaciones, cuando se hace una comparación, digamos, cuando se hace un caso de control y se compara pacientes no usuarios de lentes de contacto, el paciente también reporta una disminución de la comodidad de su sensación de sus ojos durante el día. No es lo mismo estar a las 8 de la mañana sentado frente a un computador que estar a las 10 o 11 de la noche sentado frente al computador después de tantas horas de trabajo, tanta carga visual, etcétera. Obviamente, si yo al paciente le explico que definitivamente la comodidad va a ir disminuyendo porque mis párpados que van a moverse 12 a 15 mil veces sobre la superficie ocular durante el día, también se van a fatigar, los voy a sentir más pesados, la lágrima va a cambiar, estoy cansado, la temperatura ocular sube, entonces todo eso va a hacer que el confort sea una cuestión de, puedo tener el asiento más cómodo, pero te aseguro que estar sentado 2 horas, 3 horas o 5 horas en el mismo asiento, pues probablemente ya no sea tan confortable. Entonces, yo creo que experiencias de la vida diaria hacen que el paciente entienda de que el tema del confort, porque cuando uno dice incomodidad con el uso de los lentes de contacto, el paciente se imagina pues lo más extremo, ¿no? Porque las palabras negativas también tienen una connotación en el imaginario del paciente. Entonces yo creo que hasta eso tendríamos que pensar en el momento, repensar en el momento de comunicarle al paciente ciertas situaciones para evitar que el paciente las vea como negativas, ¿no? Es como decirle que prefiere, lente blando o lente rígido. Definitivamente el Sí. paciente va a decir blando, porque la connotación de blando es suave, es como una almohada, mientras que el rígido es como una piedra. Entonces, definitivamente prefiero una opción a la otra simplemente si la presento yo de esa forma, ¿no? O sea, siendo de repente en mi Tienes caso toda la particular. razón, tienes toda la Entonces razón. ahí, Inclusive ahorita con esta nueva normalidad se ha aumentado esa sensación de disconfort en los pacientes. Pero si nosotros vamos realmente al fondo, somos todos. O sea, eso es algo muy generalizado. Pero si tienes un usuario de lentes de contacto, él va a decir que es el lente el que le está produciendo eso, ¿sí? Cualquier tipo de molestia la va a subir el uso de lentes de contacto. Y tal vez es mucho más fácil si nosotros le contamos a los pacientes que eso se va a presentar eventualmente y más cuando son usuarios habituales de computador o dispositivos móviles. Otra cosa, sabes, que me llama la atención viendo esa tabla, es el 5%, solamente es el 5% en el que realmente los lentes de contacto no son recomendados. O sea, tenemos el 95% de la población. Les estamos quitando tal vez una buena opción de corrección eh, y no estamos aprovechando posiblemente esa gran cantidad de población que podrían estar siendo usuarios de lentes de contacto.
Claro, porque yo creo que se sigue pensando equivocadamente que los lentes de contacto, las gafas o los anteojos aéreos compiten, al contrario, se complementan. Porque si yo soy amétrope y pues tengo 5 dioptrías de miopía, necesito una corrección de forma permanente, ¿no? Porque si no, no veo nada. Este, y si uso lentes de contacto, pues voy a ver bien, y si utilizo mi corrección aérea, pues voy a ver bien, pero voy a tener circunstancias diferentes durante el día de donde coincidentemente puede ser que me beneficie durante determinadas horas del día del uso de lentes de contacto y en algunos momentos del uso de gafas, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una competencia, estamos hablando básicamente de una coincidencia en la necesidad del paciente para el uso, ¿no? Entonces, a veces creo que tenemos todavía mitos que tenemos que sacar de nuestra cabeza, tenemos que comenzar a cambiarnos nuestra forma de pensar respecto al usuario de lentes de contacto y al uso de lentes de contacto. Sí, pues efectivamente, como tú dices, va a requerir más tiempo, va a requerir pues seguimiento, va a requerir control, pero también es un paciente que va a construir tu práctica profesional, ¿no? Porque te va a traer más pacientes, vas a tener un paciente habitual en la consulta al cual vas a ir manejando en el tiempo. Tienes toda la razón. Y también depende mucho de lo que tú nos decías ahorita, ¿no, Guillermo? La responsabilidad también con nuestra propia educación, con mantenernos actualizados, con procurar ofrecerle lo mejor a los pacientes, ¿sí? Eso es básico. Si tú no tienes herramientas, pues tal vez no vas a poder asegurarle lo mejor al paciente. Pero yo, porque a veces los estudiantes te dicen, pero que no comprar todos los equipos para hacer una buena práctica de lentes de contacto es muy caro. Yo les digo, sí, pero de tus pacientes y tu trabajo profesional, con lo básico inicial, puedes ir construyendo el resto. No esperes tener un tomógrafo, un topógrafo, pues y diferentes equipos para evaluación de superficie ocular. Al principio, si no has construido una práctica de alguna forma exitosa con el paciente, vas a requerir primero construir para luego tener pues los equipos que te ayuden a hacer un mejor trabajo con los pacientes. Nadie comienza, pues, a menos que tenga mucha suerte, o sea, que una lotería, pues con un consultorio equipado al 100% el primer día de trabajo, ¿no? Oh, Todos sí. sabemos El que nos sueño, toca poco a poco. trabajando. Claro, cualquiera partiría de su consultorio soñado, pero eso es algo que se construye. Como tú dices, utiliza lo que tienes y poco a poco vas adquiriendo las herramientas maravillosas, tecnológicas, pero Claro, no y se requieren siempre. es como hacer luego tu sueño realidad, ¿no? O sea, yo soñé un consultorio como el que quería, y pues en algún momento lo voy a tener, ¿no? Y definitivamente va a estar directamente asociado a mi trabajo profesional con los pacientes, a cuán responsable fui y hacer que mi práctica profesional de alguna forma sí crezca en el tiempo, ¿no? Y tratando digamos, de resumir todo lo que hemos conversado, ¿qué recomendaciones podríamos darle a nuestros colegas, a los futuros profesionales respecto al cuidado de las adaptaciones de lentes de contacto, ¿no? El antes, el durante, la adaptación, la eventualidad de que se presenten algunos problemas que nunca van a estar ausentes, pero que manejados de manera adecuada, creo yo que son simplemente un pequeño quiebre en la adaptación, pero mantenemos al paciente contento. Bueno, yo creo que la primera recomendación previa a, a que el paciente inicie su proceso de adaptación es hacer una buena valoración de superficie de segmento anterior. Y adicionalmente a eso, pues escoger muy bien posiblemente el lente ideal para ese paciente. Esa sería como la primera recomendación. La segunda recomendación que yo les daría es tomarse el tiempo y agendar su paciente para hacerle la enseñanza y entrega y ofrecerle el espacio de interacción y de comunicación para que se puedan resolver inquietudes. Y ya pues con la experiencia tú sabes cuáles son las inquietudes que en el largo del tiempo se van a presentar y hay que resolverlas. Darles por escrito esas recomendaciones si vemos que no hay mucha facilidad para que lo puedan consultar después, pero siempre, siempre escribirles las recomendaciones en cuanto al sistema de mantenimiento, incluyendo el lubricante.
y al igual que el horario de uso y las fechas de los controles y las fechas del reemplazo. Mucho más fácil si a ti te dicen, hoy es primero, inicias el lente, el 1 de septiembre, vas a tener que cambiar el lente. Y no dejarlo a cuando el paciente crea o pierda sus cuentas. La tercera recomendación de todo lo que hemos hablado, yo creo que es el seguimiento y los controles se deben hacer, no sé con qué facilidad, idealmente sería también a los 7, a los 15, a los 30 días, pero por lo menos se deben agendar 2 visitas en el mes mientras se cumple ese proceso de adaptación y tú puedes, digamos, quedar de alta a ese paciente. Esas serían como mis 3 recomendaciones básicas para poder cumplir ese proceso de adaptación de forma exitosa. Yo creo que lo que tú has mencionado es, digamos, los aspectos fundamentales, ¿no? La adaptación propiamente dicha, el preadaptación, la adaptación, la selección adecuada, porque a veces equivocadamente te dicen, no, es que no todos los pacientes son usuarios de lentes de contacto. Claro, si yo tengo la idea de que que todos los pacientes van a usar lentes de contacto 16 horas al día, algunos pacientes los usarán 8, algunos los usarán 12, algunos tendrán que usar los 6, dependiendo del tipo de lente y de la condición, digamos, de salud ocular y visual que tenga el paciente. Y yo voy a tener que escoger qué acomoda mejor con mi paciente, ¿no? Porque a veces el estudiante piensa que adaptar lente de contacto es tener 14 o 16 horas todos los usuarios de lentes de contacto, y le digo, no siempre es así, uno tiene que utilizar un poco el criterio aplicado a la práctica, ¿no? Entonces, como tú decías, controles, pues definitivamente en cualquier proceso, incluso administrativo, industrial, los controles son fundamentales para corregir problemas, para prevenir problemas, y yo creo que esto es evidentemente fundamental. Y también, pues, tener una comunicación adecuada con los pacientes, ¿no? Yo creo que hoy día más que nunca tenemos todas las herramientas de comunicación disponibles. Las usamos para la parte recreativa, pero ¿por qué no sumarle un poco más allá, ir un poco más allá con el trabajo profesional de los pacientes, ¿no? O sea, la enseñanza y todo eso es parte del éxito final sumado en la adaptación, ¿no? Yo creo que como tú decías, el cumplimiento, revisando esa tabla de respecto a las decisiones, gran parte de esos porcentajes podrían ser muchísimo menores si le ponemos un poquito de ganas a la consulta y damos un poco más de recomendaciones en su momento, ¿no? Recomendaciones oportunas, que es yo creo que lo fundamental. Tienes toda la razón. Comparto tus recomendaciones, Guillermo. Nada, yo quiero agradecerte, Sandra, por el tiempo del día de hoy, por habernos acompañado la mañana de hoy en el programa. Siempre es grato tener compañeros y profesionales, docentes que estén preparando futuros profesionales. Es una gran responsabilidad la parte docente, porque sabemos de lo que hagamos ahora, pues veremos el futuro más adelante. Y yo creo que en la contactología todavía tenemos mucho trabajo que hacer en la parte de educación, para conseguir que todas estas cifras que hablan a veces no tan bien de los lentes de contacto, pues cambien, y que vean los pacientes y los profesionales que la adaptación del lente de contacto no es solamente poner un lente en el ojo, sino involucra un proceso de especialización mucho más profundo, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Guillermo, por invitarme. De verdad que es un gusto pues compartir un poco de la experiencia de lo que hacemos en la universidad a nivel de la clínica y mi experiencia propia. Con todo gusto. Yo siempre les digo a mis estudiantes que parte de esos éxitos en las adaptaciones es actuar de manera responsable y ética. Eso es para mí lo primordial, y en esa misma ética y responsabilidad está el que tú te puedas capacitar y que seas responsable con lo que le estás entregando al paciente. Entonces, definitivamente, gracias a ti por la invitación. No, muchísimas gracias, y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Jackie. Chao. Chao.